Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la insuficiencia respiratoria y el distrés respiratorio. Soy de la Universidad de la SUAY de la ciudad de Cuenca y esta es la cátedra de aprendizaje basado en problemas. Bueno, para introducir, el aparato respiratorio básicamente se encarga de realizar el intercambio de los gases entre el aire ambiente y la microcirculación pulmonar. Como se puede ver en la imagen, ahí se está realizando el intercambio entre CO2 y O2, la oxigenación de la sangre básicamente. Eh, el distrés respiratorio es una entidad clínica caracterizada por fenómenos inflamatorios y necrotizantes del alveolo pulmonar que básicamente producen una afección en la circulación pulmonar con una insuficiencia respiratoria secundaria a un edema agudo de pulmón. Y hay un incremento en la permeabilidad capilar y en el pasaje de los fluidos al intersticio pulmonar y en los espacios alveolares, provocando así la aparición de un shunt intrapulmonar. Básicamente se presenta con hipoxemia grave, infiltrados pulmonares bilaterales, a la radiografía de tórax, obviamente, y bueno, histológicamente se puede presentar con daño alveolar difuso. En la tabla que tenemos a la derecha obtenemos alguna de las definiciones de síndrome de distrés respiratorio, que básicamente es lo que se necesita para que se pueda considerar uno. El síndrome de insuficiencia respiratoria es causada por una lesión difusa en los pulmones que puede ser de forma directa, como inhalar gases tóxicos, o de una forma indirecta debido a una septicemia. El cuadro clínico básicamente se presenta con disnea intensa, hipoxemia em, e infiltrados pulmonares. En cuanto a los criterios de la severidad, se va a utilizar la PAFI, que básicamente es la relación entre presión arterial y la fracción de inspiración, que nos permite determinar la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre a partir del oxígeno suministrado, que nos permite valorar en sí la hipoxemia. Va a ser una insuficiencia respiratoria leve si es que se encuentra la PAFI entre 200 a 300 milímetros de mercurio, moderada de 100 a 200 e intensa si es que es menos de 100. En cuanto a la epidemiología, de 10 a 86 casos se presentan por cada 100.000 personas. El síndrome constituye un 4% de todas las hospitalizaciones y un 7% de las personas que van a UCI y un 16% de los pacientes que requieren una ventilación mecánica asistida. Es muy importante ya que la mortalidad a 28 días es aproximadamente del 20 al 40% si no se da una resolución del cuadro. En cuanto a la etiología, mayormente es causada por una sepsis grave o una neumonía bacteriana por lo general o viral, y bueno, seguido o secundariamente, seguido a traumatismos, broncoaspiración de contenido gástrico o sobredosis de fármacos. Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial, principalmente entre un edema pulmonar cardiogénico, una neumonía difusa, una hemorragia alveolar o secundariamente a neumonitis intersticiales agudas o lesiones inmunitarias. Bueno, la fisiopatología y la evolución clínica, básicamente la insuficiencia respiratoria se divide en tres fases: una exudativa, que es donde existe infiltrado de linfocitos; una fase proliferativa en la cual hay una inflamación intersticial con cambios fibróticos tempranos; y la fase fibrótica, que básicamente es donde existe el mayor daño pulmonar. La fase exudativa comprende los primeros 7 días del cuadro, que es después de la exposición de un factor desencadenante, y aparece principalmente la disnea con sensación de respiración superficial y rápida y bueno, incapacidad para captar suficiente aire. La taquipnea también se puede presentar y puede culminar con una fatiga de la musculatura respiratoria y terminar en una insuficiencia respiratoria. Básicamente lo que sucede en esta fase es que hay lesiones de las células del endotelio alveolo-capilar y de los neumocitos tipo 1, lo cual va a ocasionar una pérdida de la barrera alveolar que va a permitir el paso de líquidos y macromoléculas al interior del alveolo.
Hay también una acumulación en los espacios intersticiales y alveolares de líquido con abundantes proteínas. Seguido de esto, hay una notable concentración de citoquinas, mediadores lipídicos y proinflamatorios, principalmente los proinflamatorios, los neutrófilos, que se desplazan al interior del intersticio pulmonar y alveolar. Las proteínas plasmáticas se condensan y se acumulan en los espacios aéreos y junto a esto, los restos celulares un agente tensoactivo disfuncional van a producir una membrana hialina. Como se puede ver en la imagen de la derecha, tenemos la comparación de un alveolo normal versus un alveolo que está presentándose un cuadro de insuficiencia respiratoria. La fase exudativa es también cursa con edema en los alveolos que se encuentra predominantemente en las arterias, en las partes inferiores del pulmón, disminuyendo así el intercambio gaseoso. El colapso de ciertos segmentos pulmonares da como resultado los cortocircuitos o shunts que ya hablé, que pueden causar una hipoxemia. Todo esto se va a ver exacerbado por la pequeña oclusión de los vasos de la microcirculación que van a producir una disminución del corriente arterial a las proporciones ventiladas de los pulmones y así va a generar un aumento en el espacio muerto y van a producir una hipertensión pulmonar. Asimismo, este aumento del espacio muerto va a producir que se genere una hipercapnia. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se puede ver todo el transcurso, como son las alteraciones de los espacios alveolares, el espacio muerto aumenta, se da una hipertensión pulmonar, una hipoxemia intensa y culmina en una hipercapnia. La fase proliferativa dura entre el séptimo día hasta el día 21 del síndrome, que bueno, se sigue presentando la disnea, la taquipnea y la hipoxemia, que en ocasiones se puede mostrar una lesión progresiva en los pulmones y el comienzo de una fase fibrótica pulmonar. Histológicamente se puede evidenciar una resolución, si es que se llega a dar, de cuando se da un tratamiento en el factor desencadenante, como una reparación pulmonar, que básicamente puede verse como un cambio en cuanto a los leucocitos infiltrados de neutrófilos a linfocitos y en cuanto a la reaparición, hay una proliferación de los neumocitos de tipo 2 y bueno, ya que estos van a sintetizar un nuevo agente tensoactivo y van a poderse diferenciar en neumocitos de tipo 1. La fase fibrótica se da en caso de que no se pueda resolver la insuficiencia en el momento de actuar en el elemento lesivo y las personas pueden desarrollar una fase fibrótica que requiere apoyo ventilatorio. Y además, histológicamente, todo el edema y los exudados se transforman en fibrosis extensa de los conductos y el plano intersticial. Y bueno, esta fibroproliferación de la microcirculación hace que surjan oclusiones vasculares, como ya también había mencionado, con la consiguiente hipertensión pulmonar de forma progresiva y el aumento del espacio muerto con la consiguiente hipercapnia. Los tipos de la insuficiencia respiratoria. Existen dos tipos básicamente. El primero, el tipo 1, es la insuficiencia respiratoria hipoxémica, que básicamente se da por la falta de ajuste de la ventilación alveolar a la perfusión sanguínea. Puede ser con una disminución de la ventilación alveolar, con una perfusión pulmonar mantenida o una disminución de la perfusión pulmonar con una ventilación conservada. O por un shunt, con un cortocircuito de la sangre no oxigenada, como ya hablé anteriormente. La insuficiencia respiratoria hipercápnica o la de tipo 2 es el mecanismo en el cual se desarrolla esta es por la hipoventilación pulmonar. ¿Y cómo se puede dar esto? Mediante aumento a la resistencia del flujo aéreo de las vías, es decir, por una obstrucción o disminución de la distensibilidad pulmonar por edema que surge o por una disminución de la distensibilidad de la pared torácica en pacientes con sobrepeso o obesidad. Aquí están algunas características. Por ejemplo, en la insuficiencia de tipo 1 hay una hipoxemia con presión parcial de CO2 normal o bajo, mientras que la hipoxemia en la de tipo 2 tiene una presión parcial de CO2 elevado. El gradiente alveolo arterial de O2 está incrementado en la de tipo 1, mientras que en la de tipo 2 está normal y la presión parcial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio en la de tipo 1 y en la de tipo 2 por lo general es menos de 85 milímetros de mercurio. Y en la de tipo 2 existe un pH menor a 7,35 debido a que se entra en una
acidosis respiratoria por la hipercapnia. También tenemos la insuficiencia aguda, bueno, y la crónica, que básicamente se puede dividir en obstructiva y restrictiva, que dependiendo de la presión parcial de oxígeno, que en el caso de la obstructiva, menos de 55 milímetros de mercurio, y más de, en el caso de la restrictiva, en la presión parcial de CO2, más de 45 milímetros de mercurio. En esos casos se va a poder tomar la decisión de una oxigenoterapia a largo plazo o una ventilación no invasiva. Las características clínicas y las histopatológicas, bueno, de las características clínicas ya ha hablado la mayoría. Como para resumir, se va a presentar siempre con una hipoxemia grave, infiltrados pulmonares y, bueno, la disnea. Y en cuanto a las características histopatológicas, eh, son las membranas hialinas, el edema y las necrosis de células alveolares y endoteliales las que las caracterizan. Además, en los estadios más avanzados se produce un depósito de colágeno, una proliferación de células de neumocitos de tipo 2 y la fibrosis organizada en los casos más avanzados. En la imagen de la izquierda se puede observar un número de neumocitos de tipo 2 con descamación de los mismos, los cuales ocupan los espacios alveolares. Mientras tanto, que en la imagen de la derecha se puede observar que la enfermedad está avanzada y que se encuentran en los estromas una proliferación fibroblástica con depósito de tejido fibroconectivo. Bueno, esta es ya la etapa ya de la fase fibrótica. Bueno, el diagnóstico básicamente se basa bastante en la clínica. Como ya he hablado, puede ser una clínica hipoxémica, como se puede presentar disnea, taquipnea, incoordinación tóraco-abdominal, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, como ya hemos visto en la fisiopatología, agitación, un pulso paradójico y en las fases más avanzadas, hipotensión o bradicardia. Mientras tanto que una clínica hipercápnica, que puede encontrarse desorientación, omnibulación debido a la acidosis en la que entra el paciente, también con taquicardia, hipertensión arterial y en fases también más avanzadas, hipotensión y bradicardia. Los exámenes complementarios que podemos utilizar para ayudarnos al diagnóstico, bueno, básicamente el hemograma. Si es que nos encontramos frente a una insuficiencia debido a una neumonía, la fase de la serie blanca nos podría ayudar a corroborar esto debido al aumento de los leucocitos o de los neutrófilos también. También el hemograma en cuanto a la hemoglobina y el hematocrito, debido a como existe una hipoxemia, el CO2 o la disminución de oxígeno también es un estimulador de la eritropoyetina para que así se comience a generar más hemoglobina y así el hematocrito y la hemoglobina van a aumentar. La gasometría arterial es muy importante porque es una prueba imprescindible para confirmar la sospecha de este diagnóstico, además que nos informa el grado de la severidad del mismo diagnóstico y la existencia o no de una hipercapnia y la existencia o no de una alteración en el equilibrio ácido-base. Otro examen de imagen que nos puede servir es la radiografía de tórax, que nos puede ayudar al diagnóstico diferencial de una insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, básicamente los patrones que se observan son opacidades bilaterales consistentes con edema pulmonar, que no se explican por un derrame, como se puede ver en la imagen de la derecha. Hay una opacidad en ambos campos pulmonares con predominio en los segmentos pulmonares intermedios. La espirometría nos puede servir como un diagnóstico diferencial en el caso de que sospechemos de alguna enfermedad obstructiva o restrictiva. Y bueno, aquí están algunos de los patrones, siempre teniendo en cuenta que los patrones obstructivos y restrictivos van a diferenciarse en cuanto al FEB1 y a la frecuencia, a la expiración vital forzada. Y el patrón mixto va a tener disminuido todo, también incluido la relación FEB1 y la expiración vital forzada. El tratamiento básicamente se basa en mantener la vía aérea, una vía aérea adecuada, remover secreciones, broncodilatar y, bueno, una intubación orotraqueal si es que llega a ser necesario. También es importante la corrección de la oxigenación, una corrección de la acidosis respiratoria en caso de que exista, un mantenimiento del gasto cardíaco y del correcto aporte de los tejidos, asegurando la volemia y la hemoglobina adecuadas y un tratamiento del proceso patológico subyacente y, bueno, evitar siempre las complicaciones.
La ventilación mecánica asistida representa una de las principales intervenciones en los casos más avanzados que, bueno, se ha intentado definir los parámetros para generar menos daño posible, ya que se asocia a bastantes problemas como derrames pleurales por intubación. La ventilación no invasiva se utiliza en los síndromes de respiración, de insuficiencia respiratoria leves. Se han encontrado que en algunos estudios hay una reducción significativa en la necesidad de una ventilación mecánica y una tendencia a la disminución de la mortalidad. Entonces, esto nos permite reducir el esfuerzo respiratorio y el daño asociado a la ventilación mecánica. La pronación del paciente también es muy importante porque ya que existen zonas del pulmón conservadas, siendo un concepto dinámico debido a que con pocos minutos de cambio en la posición, los infiltrados vistos en las tomografías pueden cambiar de posición, por lo cual la pronación puede ayudar a mejorar la ventilación de las distintas zonas pulmonares. En cuanto a la farmacoterapia, no se ha observado que algún fármaco en específico nos pueda ayudar. Teóricamente, los beta-agonistas aumentan el aclaramiento del líquido alveolar y, bueno, la citoprotección y disminuyen la inflamación, pero esto no está muy claro a día de hoy. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.